Security. Bueno, y seguimos conversando en Llegó la Hora. Habíamos dejado planteado el tema de la ley de presupuesto con Jorge Rojas. Nos hiciste un panorama general, pero ¿qué es lo que hay que esperar hoy en la cuenta pública, más que cuenta pública, en la cadena nacional que va a hacer el presidente Boric en este anuncio? ¿Qué habría que esperar? Y segundo, ¿a qué cosa hay que estar atento o especialmente atento que tú puedas decirnos, mira, ojo, a cuánto va a aumentar o no aumentar cierto ítem porque podría ser particularmente importante o llamativo? Claro, o sea, una cosa es lo que podríamos esperar de parte del presidente y otra cosa es lo que debiésemos esperar para tener una política fiscal realmente responsable y que tome en consideración, ¿cierto?, la situación del caso convenios y la necesaria modernización en el aparato del Estado para el tema de las transferencias, particularmente el tema de las transferencias directas. Porque aquí me gustaría reflexionar sobre una cuestión que me parece importante y es que el dinero mejor gastado por parte del Estado es cuando se le entrega directamente al beneficiario, a la persona. Y la persona, tomando ese dinero, decide en qué gastarlo. ¿Sí? Porque la persona sabe mucho mejor que el Estado lo que la persona quiere. A pesar de que haya algunos que crean que el Estado puede conocer, ¿cierto?, las preferencias, los gustos de los ciudadanos mejor que ellos mismos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál hubiese sido el nivel de satisfacción, de utilidad que hubiesen recibido las personas que de los dineros que fueron desviados, ¿cierto?, hacia estas fundaciones? Y en lugar de que hubiesen recibido el dinero de esas fundaciones que supuestamente tenían que ayudar con temas habitacionales, con la gestión del recurso hídrico en algunos campamentos, y que evidentemente no se brindaron esos servicios adecuadamente, probablemente esas personas hubiesen estado mucho mejor si el Estado les hubiese entregado el dinero de forma directa. Entonces, lo que a mí me gustaría ver es, por ejemplo, en el anuncio de esta nueva ley de presupuesto, que el presidente dijera, bueno, nosotros hicimos una evaluación exhaustiva de los distintos programas con la DIPRES y por lo tanto estos programas que están mal evaluados se van a cerrar y esos dineros se van a reutilizar de otra forma, porque aquí no se trata, ¿cierto?, de reducir el gasto fiscal de manera estricta, sino que se trata de buscar la mayor eficiencia posible. Ahora, no creo que sea eso parte de los anuncios, aunque me encantaría ser sorprendido. Lo que yo creo que se va a hablar es que se van a tratar de hacer, digamos, los mecanismos necesarios para poder fiscalizar el mejor uso de los recursos públicos. Se va a hablar de aumentar el gasto por un tema de la reactivación económica, que en realidad yo soy más partidario de las políticas contracíclicas. Si nosotros tenemos la expectativa de que el próximo año vamos a crecer un 2,5%, comparado con este año que vamos a tener contracción o no crecimiento en el mejor de los casos, esperaría justamente un presupuesto más austero, considerando que nuestro PIB tendencial de aquí a 4 o 5 años está del orden del 2%, que el precio del cobre también está en un 3,86, que es proyectado, y de hecho en lo que va del año a la fecha, el precio del cobre ha caído en un 5%. Y se estima, digamos, hay una situación compleja con Evergrande, que es esta inmobiliaria constructora china, y China, digamos, si bien sigue creciendo, está creciendo a un ritmo bastante menor. Entonces quizás probablemente esta estimación, digamos, de un $3.86 por libra del cobre puede ser un escenario promedio, pero no necesariamente el que se vaya a dar el próximo año. Los recursos del cobre es el P por Q, ¿cierto? La cantidad que se produce también es importante. Hemos estado, digamos, con un incremento en los costos porque justamente la ley de yacimiento de los yacimientos ha ido disminuyendo, es decir, necesito mover más tierra para obtener el mismo cobre. Todos esos factores deberían ser considerados y por eso es que yo creo que el presupuesto debería ser, ojalá prudencialmente, igual que el de este año, es decir, que tuviera un crecimiento del orden del 0% y que todos esos programas mal evaluados, esos recursos se reasignaran y se focalizara, digamos, el gasto de mejor manera. Oye, ¿y por qué pasa en nuestro país que estos programas que tienen mala evaluación, que el otro día
a propósito de la tramitación de la ley de presupuesto, la DIPRES envía una lista como de los programas mal evaluados y de hecho se publicó en los medios y todo. Pero ¿por qué en nuestro país nunca se cierran este tipo de programas, o muy pocas veces se cierran estos programas mal evaluados? ¿Existe algún criterio objetivo? Por ejemplo, estoy inventando, pero en la evaluación docente, al menos si es que existen malas evaluaciones consecutivas, el profesor tiene que salir de la sala de clases, ¿verdad? ¿Por qué aquí no ocurre eso aparentemente, donde los programas mal evaluados simplemente siguen existiendo con el mismo gasto, incluso más recursos, sí, y no se destina esos recursos a cosas que verdaderamente estén funcionando o lo requiera la ciudadanía? Mira, la verdad es que en mi opinión hay dos variables que influyen en que eso ocurra. La primera tiene que ver con el poder de negociación que tienen los distintos grupos de interés, es decir, aquellas personas que trabajan en esos programas mal evaluados, y que entonces ahí hay una variable de carácter política que influye. De hecho, recordemos cuando el ministro Briones, en el gobierno de Sebastián Piñera, propuso esta ley de presupuesto base cero, se generó una gran discusión con los que en ese momento eran, digamos, la oposición, digamos, la izquierda, la centroizquierda, porque había una preocupación de que esto se pudiera usar para reducir el gasto e implementar políticas neoliberales, etcétera, y que funcionarios públicos iban a ver afectado su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una componente política que no podemos ignorar, y que efectivamente van a haber algunos que van a defender, ¿cierto?, los funcionarios que tienen dentro del aparato público y que no son necesariamente los mejores, y por eso es que esos programas salen mal evaluados. A diferencia de, por supuesto, muchos otros funcionarios públicos que desarrollan bien su actividad y que están en los programas bien evaluados. Claro. También está y la otra razón es una cuestión de carácter histórico, de que la ley de presupuesto es bastante inercial, es decir, que como que se tiende a mantener el status quo del presupuesto, y básicamente lo que se hace es que se incrementa un 3% por acá, un 4% por allá, y por lo tanto no se está revisando constantemente la ley de presupuesto. Claro. Esta propuesta, que a mí me parece muy valioso de discutir, y espero que se discuta, probablemente no en esta, pero en el futuro, es la idea de una ley de presupuesto base cero, que quiere decir que en lugar de que sea la DIPRES la que define, digamos, las partidas presupuestarias, haciendo esto de mantener la parte, el core, ¿cierto?, el fuerte del presupuesto, y agregando, digamos, algunos porcentajes por acá y por allá, fueran las mismas reparticiones públicas de los distintos ministerios que tuvieran que justificar los gastos que van a tener, y que dijeran, bueno, nosotros este año recibimos tanto dinero y para el próximo año queremos recibir el mismo o quizás un poco más por esta razón, y explicar, ¿cierto? Y que eso estuviera sujeto justamente a que también están desarrollando las tareas asignadas con esos gastos. Y por eso es que el presupuesto base cero se ocupa mucho en el mundo privado, que es para enfocar el gasto, o sea, ver cuáles son los gastos más eficientes, y los ineficientes reconvertirlos. O sea, perfectamente toda esta plata que se le entregó a todas estas fundaciones, se podría haber hecho una transferencia directa a las personas, o se podría haber destinado a los programas que están siendo más eficientes y que están teniendo un impacto más importante en la ciudadanía. Oye, y una pregunta a propósito de la presentación de hoy día que haga el presidente. ¿A qué dato hay que estar atento precisamente? ¿En qué áreas en particular? Porque algunos dijeron que este iba a ser un presupuesto basado en el crecimiento económico, otros decían que iba a tener un foco importante en materia de seguridad. No es claro aún cómo va a salir, pero ¿qué te parece o a qué cifra habría que estar completamente atento? Yo creo que habría que estar atento siempre a cuánto se va a destinar, en cuánto va a ser el crecimiento en inversión pública, ¿sí? Cuánto se va a aumentar la inversión pública, el porcentaje, por supuesto, general, que yo insisto en que creo que debería estar cercano al 0% más que al 2% o superior a eso. El tema de la educación, por supuesto, que siempre es fundamental en cualquier sociedad, igual que la salud.
y la seguridad que se ha ido deteriorando, digamos, después del estallido social. Hemos tenido un deterioro que es evidente y que sin mirar ningún dato nosotros nos podemos dar cuenta de que efectivamente la seguridad se ha deteriorado, y ahí debería haber un incremento quizás importante, pero sujeto a las mismas reglas que seguramente se van a anunciar, de cómo se van a generar las distintas transferencias y cómo se va a gestionar el gasto. Porque recordemos que estos son dineros públicos y por lo tanto nosotros estamos sacando dinero de todos, ¿cierto? Desde la persona más humilde que compra pan en su panadería hasta la persona que paga impuestos de primera categoría por una empresa que pueda tener una gran empresa. Entonces yo estaría concentrado en ver cuánto va a ser el incremento total del presupuesto y qué sectores, qué partidas presupuestarias van a ser las que más se van a incrementar. Y la reactivación económica, digamos, no puede el Estado estar pensando de una manera tan keynesiana desde un punto de vista de que solamente a través del gasto público se puede reactivar la economía, porque también podemos reactivar la economía con una reforma tributaria que sea pro inversión, que disminuya los impuestos. O sea, hay otras alternativas también para la reactivación económica, no solamente a través del gasto, porque si nosotros pensáramos que solo a través del gasto podemos reactivar la economía, podríamos volver a encender la mecha de la inflación. ¿Y cómo se ve el panorama inflacionario para el próximo año a propósito de esta ley de presupuesto? ¿Tú crees que va a estar alineado con lo que ha hecho el Banco Central, en el sentido de no expandirlo tanto porque evidentemente eso es emisión monetaria? ¿O te parece que podría haber algún elemento que diga, oye, aquí hay que poner alerta porque no están las condiciones para un gasto extraordinario? Claro, yo creo que justamente aquí vamos a ver un poco las dos almas que tiene el gobierno, donde hay un sector, digamos, no cree mucho en la economía, digamos, y piensan que el no querer aumentar el gasto público es no querer ayudar a las personas de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Siendo que si se incrementa el gasto fiscal de manera muy importante, eso crea inflación, y la inflación, y esto hay que decirlo, la inflación es un impuesto sobre los más pobres, que nos ha costado mucho controlar, y que probablemente, bueno, el dato que viene ahora de septiembre, la expectativa es que sea del orden de un 0,5%, lo que, digamos, cambia un poco la tendencia bajista que traíamos. También esto se ve acompañado por un precio del dólar que nuevamente está por sobre los 900 pesos, y todas estas variables tienen que ser consideradas, y por eso es que yo insisto en que la ley de presupuesto 2024 debería mostrar signos de austeridad, justamente porque la inflación, si bien es cierto, se ve muy controlada, todavía no tenemos la garantía total de que esté en un 100% bajo control, y desde ese punto de vista creo que hay que apuntar hacia un mejor gasto público, más eficiente, mayores controles, y no incrementar tanto, digamos, el gasto en general. Bueno, vamos a estar atentos entonces a la cuenta pública del presidente, que en pocos minutos más. Así que muchas gracias, Jorge Rojas, por habernos aclarado el panorama de cómo se viene el pulso de la ley de presupuesto. Gracias, José Francisco, siempre un gusto. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.